En el año 70 gana las elecciones don Pepe Figueres, su segundo periodo, y luego es seguido en una elección muy cerrada el gobierno de don Daniel Oduber. En el gobierno de don Daniel Oduber, digamos, pasa una cosa muy particular. Empecemos diciendo que el barril del petróleo que vendían los países árabes, digan ustedes que el petróleo valía 60 centavos de dólar el barril. Esta es una idea, solo para que ustedes me sigan con el ejemplo de la importancia que tiene para entender todo esto que vamos a ver ahora. Y por otra parte, ocurrió algo parecido a lo que está pasando en este momento en Brasil. Ocurrió un fenómeno climático que ocurre cada cierto tiempo y los cafetales del Brasil quedaron destruidos por completo. Para esa época, para mediados de los 70s más o menos, Costa Rica todavía era un país cuya economía dependía muchísimo del café. Entonces, los precios del café se elevaron de una manera estrepitosa. Y el gobierno de Daniel Oduber se forró en dólares que entraban al país a raíz del café y había una bonanza económica muy importante. Cuando termina el gobierno de Daniel Oduber, más o menos, gana Rodrigo Carazo, que es presidente de 1978 a 1982, donde ocurren dos fenómenos, digamos, externos al país muy importantes. Brasil se recuperó de su problema climático y los cafetales de Brasil volvieron a producir aquellas cantidades de café. Entonces el precio del café, la bonanza en los precios del café que había disfrutado el gobierno de Daniel Oduber, se vino abajo en cuanto a ingresos de divisas en el gobierno de Carazo. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es que los países árabes consideraron que no era posible que los Estados Unidos y Europa impusieran los precios del petróleo, porque el petróleo eran ellos los que lo tenían. Entonces dijeron, sentados sobre los barriles de petróleo, dijeron, de ahora en adelante, el precio del barril de petróleo es de $6, no de 60 centavos de dólar, sino de $6. Y está barato todavía. Brincaron, dijeron, hicieron, pero los árabes no soltaban el petróleo. Entonces, imagínense ustedes, toda la economía mundial gira alrededor del precio del petróleo, porque va a impactar, por ejemplo, el transporte de mercaderías, un montón de cosas. Entonces hubo una crisis económica terrible y el dólar en Costa Rica pasó de valer 8 colones 60, precio en el que se había mantenido por 20 años, ¿verdad? Pasó de 8 colones 60 a 20 colones de un solo tiro. Y para finales del gobierno de Carazo, el dólar ya se vendía casi a 80 colones. De 8.60 a 80 colones en 2 años. No tengo que decirles más. Los que somos de mi edad lo vivimos, aunque fuera chiquillos. Yo en Huila, pero lo viví. Y una serie de carestías y cosas terribles. Pero ¿qué tiene que ver esto con la contratación administrativa? Impacta. ¿Por qué razón? Porque los contratos administrativos pactados en colones, digamos, ¿verdad?, perdieron su capacidad económica de una manera vertiginosa. Entonces, imagínense ustedes, si yo pacté un contrato con el dólar a 8.60 y ahora el dólar está a 30 colones, de ahí el impacto es enorme. Es como que yo tenga un contrato ahora pactado en 633 colones por dólar, aunque sean colones, y que la economía, de repente el dólar se dispare a 2.000 colones. O sea, el impacto es todo queda impactado. Entonces se ideó la figura del reajuste de precios en contratos administrativos y la Contraloría General produjo una fórmula para reajustar los contratos administrativos que era obligatoria, era de uso obligatorio en cualquier caso que se quisiera utilizar una metodología
para el reajuste de precios en contratos. Y era obligatoria, era la fórmula. Incluso imagínense ustedes que en esa época pues no había tantas facilidades de archivos y hojas Excel y todas esas cosas. La Contraloría tenía la fórmula impresa en unos papelitos que los regalaban. Ahí habían, cuando yo entré a trabajar a la Contraloría General, en un estante, entre otras cosas, estaban papelitos con la fórmula de reajuste de precios, entonces, y una explicación. Entonces, cuando alguien pedía, mire que si me pueden dar la hojita de reajuste de precios, entonces le daban la hojita, que era la fórmula obligatoria. En el año 98 se interpone o la sala resuelve, no sé en qué año se interpuso la acción, pero seguramente fue en esos días, en esos años, en ese tiempo. La sala emite una sentencia que es el voto 6432-98. Esta sentencia es de lectura obligatoria para todas las personas que administran contratos administrativos y que de alguna manera se ven involucradas en reajuste de precios. Nadie que trabaje en reajuste de precios puede no leerse o no haberse leído esta sentencia. La sentencia, les advierto, es una sentencia que es en mucho pro empresa privada. No se extrañen cuando la lean, pero así es. En esta sentencia, la sala viene a hablar de algo muy importante y nos dice que el reajuste de precios es un derecho del contratista de naturaleza irrenunciable. Entonces, el punto aquí es que aunque el cartel diga este contrato no tendrá reajuste de precios, aunque la empresa diga entendido y aceptado, no se vale, eso se entiende por no puesto. De hecho, por ejemplo, una vez una empresa no puso el desglose de la estructura del precio en la oferta, y entonces uno de los cuestionamientos era de que cómo se iba a reajustar esa oferta si no tenía el desglose. Entonces la empresa, en una desesperación por salvar la oferta, dijo, no, nosotros de antemano renunciamos a los reajustes. Si el tema es que eso es para los reajustes, renuncia. Eso es como decir un trabajador que renuncia al aguinaldo y en diciembre va y lo cobra. Entonces, el reajuste de precios, el equilibrio económico del contrato, es un derecho del contratista irrenunciable, independientemente de cualquier cosa que diga el cartel.